Lo malo es que los amerindios, según las referencias de la prensa, según las referencias de prensa, reaccionaron indignadamente ante el humillado personaje que así pretendía desandar la historia. Le increparon, le tiraron carpetas y tinteros, abominaron del absurdo perdón que les brindaba. Curioso. De esto sí que convendría tirar del hilo. Luego, 30ª mentira, el escándalo de la Expo sevillana, sobre la que luego salió diciendo a quien se la llamaba el doncel tontuelo, según parece o según rumor. Ya me estoy contaminando de esto de los motes. Muñoz Molina. Después de muchos años, Muñoz Molina también dijo que esto de la Expo de Sevilla fue una vergüenza y que no paraban de sacar bandejas de langostinos y de jamón del mejor, jamón del bueno, que él embaulaba sin ningún escrúpulo moral, y los escrúpulos morales los tuvo luego. Las investigaciones del profesor Guerra, el dictamen de Menéndez Pidal sobre las casas, la duda indiana. Bueno, luego habla de Pujol. Sobre Pujol hemos conocido luego muchas mentiras que Ricardo de la Cierva ni siquiera podía imaginar. Derribaron su estatua. Es tan escandaloso como que derriben la estatua de Pujol por todo lo que se supone que robó a las arcas públicas, como que haya una estatua de Pujol. Eso es tan escandaloso como que haya que derribar su estatua porque defraudó. Que haya una estatua dedicada a Pujol. E igualmente escandaloso es escandaloso es que haya quien todavía lo defienda porque diga, es que robó al Estado español, por lo tanto es un héroe de la independencia catalana, porque como los anarquistas que atracan bancos, ¿no? Pues una cosa parecida, es que robaba pero al Estado español, Bueno, la histeria en torno a Juan III, reinar después de morir, la histeria en torno a Juan III, que bueno, ahí está en el Escorial, y ya por cierto ya no caben más cadáveres en la sala de los Reyes en la Cámara de los Reyes del Escorial. Y yo la verdad es que he comprado esto por el asalto de Umbral a la Real Academia Española, para ver aquí el encuentro de dos plumas, aunque indiscutiblemente es mejor la pluma de Umbral. Ya hemos visto los numerosos tropiezos con el idioma por parte de Ricardo de la Cierva. El llamado Umbral solo podía entrar en este libro por vía de estrambote bufo. Es la segunda vez que utilizo este recurso literario tomado... Pues yo he comprado el libro por eso, así que... Es la segunda vez que utilizo este recurso literario tomado directamente de la comedia griega. Después de la representación seguida de una trilogía... de una trilogía de los grandes trágicos, Esquilo, Sófocles o Eurípides, el público quedaba exhausto tras haber participado en aquella explosión de pasiones, castigos, desgracias y presagios. Entonces, el más, sin tilde, grande de los comediógrafos, Aristófanes, ofrecía una de sus piezas. Yo pensaba que iba a hablar del drama satírico, como el Cíclope, que es el único que nos queda, pero no, habla de las... Bueno, comedias. Ofrece una de sus piezas, con tilde en la I, Dios santo, que convertía el terror en hilaridad y permitía el ameno desahogo de las gentes. Tal reacción se denominaba catarsis, madre mía, que etimológicamente, con acento invertido, bueno, en fin, bueno. Este tipo de libros justifica que se deje de hacer caso a Ricardo de la Cierva. El que conozca este tipo de libros, pues evidentemente dirá, no, Ricardo de la Cierva no entra en mi casa. Sin embargo, ya digo que incluso en esta etapa polémica tiene libros interesantes e importantes y libros más serios y libros definitivamente serios. Pero se lleva la palma en interés la colección, bueno, no sé por qué tengo aquí el volumen 10º, este es el primer volumen, la colección La historia se confiesa, editada por Planeta, no autoeditada, o sea que había gente que corregía, que hacía índices en condiciones. La historia se confiesa, España 1930-1976, tomo 1 es este.
Director José Manuel Lara. O sea, no es... Claro, ya entiendo. Los mejores libros de Ricardo de la Cierva son los que no son por entero suyos. Son los que tienen colaboradores. Porque cuando Ricardo de la Cierva se queda solo, pues vemos que es el típico catedrático que escribe con faltas de ortografía, con faltas de sintaxis, con desvaríos y divagaciones. Y en cambio, cuando hay un equipo serio, pues sale una cosa seria. Sale una cosa muy buena. Director José Manuel Lara, o sea, el director de Planeta. Director editorial Ricardo de la Cierva. Coordinador editorial Jesús Domingo. Investigación y documentación gráfica Jesús Lozano. Dirección artística y técnica Antonio Jiménez. Bueno, pues evidentemente esta es la explicación de por qué estos libros de Planeta o este libro que hemos mostrado antes, que no he dicho la editorial, pero creo que es Planeta también, luego me parece que apareció, sí, editorial Planeta. Ricardo de la Cierva, Historia básica de la España actual, 1800-1975, entiendo que será de 1975. Bueno, pues misterio aclarado, desde luego. ¿Por qué hay tanta diferencia? Bueno, ¿y qué pasaría si Paul Preston se autoeditara sus libros? ¿O qué pasaría si todos los catedráticos del mundo hicieran como... Bueno, una imagen muy bien elegida. ¿Qué pasaría si todos los... No he visto el año al final. A ver si hay un Laus Deo en este libro. En este tipo de libros sí que podría verlo. No, no está. Pero realmente, si... Bueno, sobreentendamos que es... Aquí está, 1974 y 1976. Copyright 1974, impreso en 1976. Que si todos los catedráticos del mundo se autoeditaran sus obras y no tuvieran equipo de investigación, de edición, pues todos se parecerían... todos se parecerían a esto, estarían llenos de bravatas, de páginas y páginas insultando a sus enemigos, de faltas de ortografía, de incongruencias. Los catedráticos son esto. Y lo que vemos está cocinado por equipos de expertos y este es el Ricardo de la Cierva que vale, el Ricardo de la Cierva director, pero no el Ricardo de la Cierva autor per se, tal cual. Y por último, dirección artística y técnica Antonio Jiménez. Y por esto es una maravilla y el resto de los libros no. Y es una maravilla, desde luego, desde el punto de vista gráfico. Aquí hay un archivo enorme de material gráfico que, por ejemplo, para el cartelismo y para las revistas satíricas es insustituible. Yo creo que voy a poder comentar a muchos dibujantes, a muchos, bueno, también autores de collage, también fotógrafos, a muchos artistas en general, voy a poder presentarlos en la Biblioteca Ideal a base del material gráfico contenido en La Historia se confiesa. Es verdaderamente riquísima en material gráfico, pero ese mérito se debe a Jesús Lozano, que es el que lleva la sección de investigación y documentación gráfica. Así que, bueno, pues eso es el Ricardo de la Cierva útil, interesante es, al igual que el de la biografía de Franco, el que coordina un equipo de investigadores. Bien, este es el primer volumen. Yo había separado algunos para hacer un comentario, pero en realidad todos merecen un comentario. Sumario: ¿cómo y por qué muere y nace un régimen en España? Catálogo de problemas sin resolver de la historia... Claro, es que estos son como pequeños libros de Ricardo de la Cierva, con el espíritu de Ricardo de la Cierva, pero me estoy dando cuenta de que a mí lo que me interesa no es el planteamiento general, sino la investigación particular que se debe a un equipo, como hemos visto. Y luego, bueno, claro, sí, comentarios particulares de autores específicos. Bueno, por ejemplo, cuando habla del el oscuro nacimiento del fascismo español, 1 y 2. Bueno, pues es muy interesante su retrato del doctor Albiñana, que dice su tragedia, su desgracia era que él quería que lo tuvieran por fascista,
y nadie quería reconocerlo como fascista. Y uno podría añadir, salvo cuando lo fusilaron, o sea, que entonces sí que lo tomaron por fascista. Él quería ser como él. Él quería que lo llamaran fascista y nadie quería llamarlo fascista. Bueno, y al final hay títulos como Estado Corporativo, Buñuelo de Viento. Buñuelo de Viento. Bueno, en fin, como digo, esto es una historia interesantísima por su material fotográfico y gráfico. Hay obras de arte, pero sobre todo muchas portadas de la traca, muchas caricaturas. Bueno, por ejemplo, sí, esta portada de la traca. Es una de las muy crueles portadas de la traca contra Alfonso XIII, pero esta no es la más cruel, las había mucho peores. Esta es una caricatura de Echea. Y aquí tenemos esta caricatura de la traca. Estos son fascículos que un particular encuadernó con cuidado y con atención, protegiéndolos. La traca. Y es una esquela de Alfonso XIII, con un triángulo, entiendo que masónico. El muy funesto señor don Alfonso... Pero claro, esto es... esta necrológica es por la expulsión de Alfonso XIII, no por su muerte en Roma. El muy funesto señor don Alfonso de Borbón, Llapisera y Gutiérrez, ex rey de Jauja, emperador de Anual. Bueno, por cierto... el comentario es un ejemplo brutal, pero no es el más brutal, de la traca. Luego al final al director y al dibujante más destacado de la traca los fusilaron, pero no por meterse con el rey, sino por meterse con Franco y con Queipo de Llano. Un ejemplo brutal de la propaganda antimonárquica que se desbordó legal e ilegalmente desde la caída de la dictadura hasta bien entrada la República. La selvática portada de la traca resume todas las acusaciones y todas las calumnias. Ningún régimen resistiría semejante presión, se comentaba en la Europa democrática. Nadie supo, durante la agonía monárquica, defender eficazmente a la corona. Mientras tanto, los republicanos y revolucionarios aunaban sus fuerzas para otra línea de propaganda positiva, intimidatoria y a la vez, en otras muestras, tranquilizadora. La conjunción de todas estas líneas de comunicación política fue la victoria del 12 de abril. Bien, este es el comentario, pero la enorme riqueza de esta colección, La historia se confiesa, es el documento crudo y desnudo que podemos leer y ver en gran lujo, y esto es una auténtica maravilla que hay que recuperar. Y las ediciones de esta colección tan popular se pueden conseguir hoy día a precios muy razonables. Los 10 volúmenes, no, 11 volúmenes, 11 volúmenes, 10 volúmenes y, bueno, ahora vemos cuántos son. Me han costado 30 euros y se puede conseguir, y merece la pena por archivo gráfico y también por alguna curiosidad, pero sobre todo por el archivo gráfico que ya hemos visto no es responsabilidad de Ricardo de la Cierva. El muy funesto señor don Alfonso de Borbón, Llapisera y Gutiérrez, ex rey de Jauja, emperador de Anual, príncipe de Monte Arruit, gran duque del Barranco del Lobo y Montjuic, por los fusilamientos, hay una errata, algo se ha posado mientras estaba haciendo la impresión y ha quedado en blanco. Comendador del Tenorio, chupóptero de los monopolios, caballero de la Orden del Desorden, accionista liberado de todas las malas compañías, presidente honorario de las sociedades El Polo, el Tenis, la Regata, el Parchís, primer agricultor del reino, primer cazador del reino, primer pescador del reino, primer ciudadano del reino. Primer ciudadano de Cádiz, condecorado con la Gran Cruz de Unamuno y Alcalá Zamora y varias placas rotuladoras, etcétera, etcétera. La ha diñao. Es que estaba viendo los legajos, los papelotes de los crímenes que se le imputan: asesinato de Galán, caciquismo, monopolios, opresión, tiranía y una rata encima, Monte Arruit, Anual, negocios suizos. Sí, algún negocio suizo tendría, negocios sucios. Primer ciudadano de Cádiz, condecorado con la Gran Cruz de Unamuno y Alcalá Zamora y varias placas rotuladoras, etcétera, etcétera. La ha diñao. En la Roma de su juventud, cuando se disponía a crear el glorioso fascio español,
recibiendo la bendición eutrapélica del doctor Albiñana y el adiós muchachos compañeros de mi vida y de todas las tanquistas del reino. Y las siglas que vienen después, en lugar de que en paz descanses, QLDM y QVALM. O sea, yo entiendo que es que le den mucho y que vaya a la mierda, entiendo. Su director espirituoso, reverendo padre Musolina, sus hermanos los reyes de copas, oros, bastos y espadas, varias sotas de postín, sus primos los españoles, sus primas las que cobró, deudas las que nos ha dejado, y otros tíos y tías no pertenecientes a su familia, ruegan a usted le tenga presente en sus cacerías. No se reparten más prebendas. Ya hay unas citas finales. Yo que siempre de los hombres me reí, yo que siempre de los hombres me burlé, doña Juana la loca. En tu puerta planté un pino y en tu ventana un rosal. Si no me voy me imagino que lo iba a pasar muy mal. Alfonso el Barbudo. Se suplica el aeroplano. Me voy de la nación, yo quiero ver Chicago, que es toda mi ilusión. Alfonso el Sabio. Y por último hay una parodia de la corte de la corte de Faraón. ¿Qué te quieres apostar? ¿Qué te quieres apostar? Que en llegando yo a Inglaterra alguien sea de sublevar. Gutiérrez. Bien, pues aunque solo fuera por el acopio gráfico, merecería tener esta colección. Aquí vemos un cartel contra las venéreas y de manera sutil, muy sutil, una portada riéndose de las verrugas de Azaña, también por la traca, que disparaba contra todos. Y alguien al final tenía que tomar represalias, desde luego. Franco ahí mostró, Franco y desde luego también Queipo de Llano, que era uno de los más ultrajados, demostró que eso de que no, el franquismo, se podían hacer chistes. No, porque al director y al dibujante más importante de la cátedra, de la traca, los fusilaron. Bien, este es el primer volumen. Y podría perfectamente haber sacado el ordenador, haber traído los libros y estar viéndolos de manera cómoda. Pero ¿para qué hacer las cosas de manera cómoda cuando podemos hacer malabares? Segundo volumen. Vamos a ver. Las vísperas revolucionarias, las internacionales en España, la Revolución de Octubre. Es el volumen de izquierdas, digamos. Es el volumen en el que se hace la historia de las izquierdas españolas. El anterior propietario ha puesto aquí unos papelillos que creo que puedo tirar perfectamente sobre casas viejas, aunque ¿esto qué es? Viene la Constitución entera de la Segunda República y había puesto unos papelillos, no sé, en el artículo 16, en las materias no comprendidas en los dos artículos anteriores podrán corresponder a la competencia de las regiones autónomas, la legislación exclusiva y la ejecución directa conforme a lo que dispongan los respectivos estatutos aprobados por las Cortes. Interesantísimo. Claro. Bueno, pues eso es como una edición ilustrada de la Constitución republicana. O sea, me parece una cosa... Bueno, y sí, aquí como el fin de fiesta republicano. Aquí vemos una caricatura que se parece mucho a una que se publicó en ABC, en Gente, el karaoke nacional, donde en ABC, en su tiempo más posmoderno, más de movida, el karaoke nacional, no me acuerdo del autor. Bueno, pues aquí aquí tenemos propaganda electoral de derechas. Esta colección de damas birrias se asemejan a un parque zoológico, donde entre toda clase de fieras y todas estas electorales llevando dentro, bueno, está muy mal impreso, panteras, leones, urracas, cacatúas, cotorras, loros, etc. El comentario es:
Esta es la propaganda electoral de las derechas en la República vista desde la prensa satírica de izquierdas. Pero estoy buscando el autor, no reconozco el monograma, hay un monograma, MF. Pero el fenómeno que resume casi todo en la República, la incomunicación. Nunca se dio cuartel, al contrario. No hubo adversarios, sino enemigos. Al enemigo se le tomaba por tal en bloque, en lo grande y en lo pequeño. Jamás hubo en España como entonces... Hombre, yo creo que nada ha cambiado. Jamás hubo en España como entonces un mayor vacío de generosidad política. Desde los primeros momentos del planteamiento político total y parcial de la República respondía a criterios excluyentes. Era un esquema de guerra civil. Bueno, aquí tenemos una caricatura de las damas de derechas. Podría, en fin, podría ser un chiste del jueves de hoy. O sea, pues, nunca tal. Esto ha sido, aquí otra variación, esto ha sido siempre lo mismo. Esto ha sido siempre lo mismo. Bueno, pues este volumen, como digo, está dedicado ante todo a las izquierdas. Madre mía, esto es un desbarajuste. Casi estoy por... Sí, qué diablos, esto lo coordino yo. Voy a hacer los cambios pertinentes. Por 8 minutos no va a pasar nada. Voy a cortar aquí y voy a seguir con la mesa reconfigurada.